Hoy vamos a adentrarnos en una historia real, una de esas que te hielan la sangre. Es un caso que dejó a la ciencia completamente perpleja y que a día de hoy, bueno, sigue sin tener ningún tipo de explicación. Imaginad por un momento que existiera un lugar donde el simple hecho de cerrar los ojos y dormir pudiera matarte. Pues bien, vamos a hablar de un pueblo entero donde sus habitantes de la noche a la mañana perdieron la capacidad de dormir. Y claro, nunca volvieron a ser los mismos. Y a ver, lo más inquietante de todo esto es que no estamos hablando del guión de una película de terror. Para nada, esto es un caso real, un caso documentado que puso literalmente contra las cuerdas a toda la comunidad médica y científica. Así que, esta es su historia. Bueno, pues todo arranca en un pueblecito de Europa, de esos tranquilos, donde nunca pasa nada. Y al principio, claro, nadie le dio la más mínima importancia, porque iban a hacerlo. Parecía solo un pequeño contratiempo, sin más. La cosa empezó con un par de vecinos quejándose de que no pegaban ojo. Ya sabes, lo típico. ¿Quién no ha tenido una mala noche? Nada realmente alarmante, ¿verdad? Lo achacas al estrés, a que has cenado mucho, a cualquier cosa. El problema fue la velocidad. La velocidad con la que todo se fue de las manos fue increíble. En cuestión de días ya no eran un par de personas, eran decenas. Una semana más tarde la crisis era ya un problema para casi todo el pueblo. Y en apenas 2 semanas, el caos. La confusión y la ansiedad eran ya absolutas. Y es justo aquí donde la historia da un giro y se vuelve mucho, mucho más oscura. Porque el no poder dormir dejó de ser un problema, digamos, físico, para convertirse en una auténtica pesadilla psicológica. A ver, al principio los síntomas eran los que cualquiera podría esperar si llevas días sin dormir, ¿no? La gente estaba agotada, claro, pero sus mentes, bueno, aún funcionaban más o menos. El problema es que poco a poco la ansiedad, una irritabilidad brutal y una confusión que iba más y a más empezaron a tomar el control. Los días pasaban, y las noches también. Noches en vela, una tras otra. El cansancio era extremo, se acumulaba, pero el sueño simplemente no llegaba. Y fue entonces, en esa vigilia eterna, cuando se abrió la puerta a algo, bueno, a algo muchísimo más aterrador. Empezaron a ver cosas, o a creer que las veían. Sombras que se movían por el rabillo del ojo, susurros en habitaciones completamente vacías. Muchos, muchísimos, llegaron a estar convencidos de que había una presencia, algo o alguien, que los observaba, constantemente, pero la realidad es que no había nadie. Estaban solos. Eran sus propias mentes, exhaustas, las que les estaban jugando la peor de las pasadas. Claro, con una crisis así, la comunidad científica y médica no tardó en intervenir. Llegaron buscando una explicación lógica, una causa, algo a lo que agarrarse. Pero con lo que se toparon fue, básicamente, con un muro infranqueable. Es que este es el punto clave. La situación estaba totalmente fuera de control porque nada funcionaba. Ni los sedantes más fuertes, ni somníferos, nada de nada. Ningún tratamiento médico tenía el más mínimo efecto. Era como si el interruptor para dormir en sus cerebros se hubiese estropeado para siempre, como si el cuerpo de repente hubiera olvidado cómo se descansa. Los investigadores, lógicamente, siguieron el manual. Primero pensaron, ¿podría ser una especie de histeria colectiva? ¿Estrés masivo? Lo analizaron, pero nada, descartado. Vale, segundo paso, una enfermedad neurológica ya conocida. Buscaron y rebuscaron en los registros, pero es que ninguna coincidía con los síntomas. Y finalmente, claro, buscaron un culpable externo, un virus, una toxina en el agua, algo en el aire. El resultado, absolutamente nada. Era un callejón sin salida tras otro. Y claro, sin respuestas, sin ninguna cura a la vista, la situación solo podía ir en una dirección, hacia el único final posible cuando llevas al cuerpo humano mucho, mucho más allá de sus límites. Es un hecho biológico. El cuerpo humano no puede sencillamente sobrevivir sin dormir. Y esa vigilia constante empezó a pasar una factura terrible. Estaba causando estragos. Sus sistemas nerviosos, siempre activos, sobrecargados, sin un solo segundo para repararse, empezaron simplemente a fallar. Pero el colapso no era solo físico. Sus mentes también se estaban apagando. Las funciones más básicas, como la memoria, la capacidad de pensar con claridad, de razonar, todo eso empezó a desvanecerse. Se esfumaba. Sus conciencias, literalmente, se iban apagando poco a poco. Y el desenlace fue el que tenía que ser, inevitable. Para algunos de ellos, el colapso físico y mental fue absoluto. Y, sencillamente, no lo superaron. Pero justo cuando parecía que no había esperanza, que todo el pueblo estaba condenado a desaparecer,
ocurrió lo más extraño, lo más inexplicable de toda esta historia. La crisis paró. Sí, así, tal cual. Tan de repente como había empezado, el fenómeno se fue. Se desvaneció. La gente, poco a poco, empezó a recuperar el sueño. Pero es que no hubo una cura, ni se encontró una explicación. Nada. Simplemente se detuvo. Y todo esto, claro, nos deja exactamente en el mismo punto en el que se quedaron los científicos en su día, con un montón de preguntas sin respuesta. ¿Qué demonios ocurrió realmente en aquel pueblo? ¿Fue una enfermedad rarísima que aún no hemos catalogado? ¿Un caso extremo de psicosis colectiva? ¿O fue algo más? Algo que se escapa por completo a lo que entendemos hoy en día sobre la realidad. El misterio, desde luego, sigue ahí.